Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia. Como siempre les digo, síganos en las redes, @será_injusticia en Instagram, síganos en el canal de YouTube, que ya abrimos el canal propio, Será Injusticia Streaming, y sigan también, suscríbanse al canal de YouTube de Canal 22 Web, gracias al Canal 22 por brindarnos el espacio. Bueno, en el día de la fecha tenemos nuevamente a la doctora Ana Laura Díaz, fundadora de dos proyectos jurídicos, mentoría para abogados y rupturas inteligentes. Doc, buenas noches y bienvenidas nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por volverme a invitar. No, de nada. Bueno, en el programa de hoy queríamos profundizar un poco más sobre la mentoría que tenías para abogados. Sí. Comentame un poco, primero, cómo se te ocurrió el proyecto y cómo empezaste, ¿no? con este proyecto. Bueno, por suerte o por error, ninguno de mis hijos quiere seguir derecho. Eso nos contaste la vez pasada. Entonces, empecé a pensar, yo tengo 31 años de ejercicio profesional, ¿qué iba a hacer con esto, ¿no? Que había, de alguna manera, trabajado durante tanto tiempo y dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para compartir mi experiencia, ¿no? En la casuística, en la práctica profesional? Y empezó a dar vuelta una idea hasta que pude hablar con la persona que me ayudó a encontrar la marca de rupturas inteligentes y me habló del mentor. Pero el mentor pensado desde otro lugar, no aquella persona que te contesta preguntas, sino aquella persona que de alguna manera te acompaña en un proceso en donde vos vas encontrando las respuestas a las preguntas que tenés y te da las herramientas para que de alguna manera te autovalides, ¿no? Y surgió la idea de mentoría para abogados. Bien. Mentoría para abogados pensado desde 3 servicios. Bien. El primero, la asesoría, que tiene que ver con abogados ya experimentados que por ahí tienen alguna dificultad para hacer un encuadramiento jurídico y plantean el caso y uno lo que hace es estudiar en profundidad ese caso y decir, bueno, se puede encuadrar desde este lugar y hacer este planteo. Y la estrategia... Eso para un caso en concreto, ¿no? Un caso en concreto, siempre en un caso concreto. Después está el segundo servicio, que a mí me gusta mucho, que por ahí no es tan popular, pero la supervisión de abogados, y que tiene que ver con la figura de la supervisión que tienen los psicólogos. Viste que cuando los psicólogos empiezan a ejercer, de vez en cuando se reúnen con un psicólogo con más experiencia y pueden hablar de sus propios casos y algunas dificultades que le presentan esos casos, ¿no? Y obstáculos. Y está pensado desde ese lugar. El abogado que tiene un obstáculo en un expediente concreto, que por ahí lo viene llevando, pero le cuesta mucho avanzar, que encuentra trabas todo el tiempo. Entonces, lo que se hace es analizar el caso concreto, ver el expediente, analizarlo desde el punto de vista procesal y ver si en esta situación hay algo propio del abogado en el caso del cliente, que de alguna manera, ¿no? Está impidiendo avanzar. Hablábamos antes de aquellos abogados que se sienten muy identificados con los casos y que a veces, en lugar de ayudar a que el caso avance hacia el final, lo que hacen es obstaculizar el desarrollo de ese caso, porque lo toman como propio. Y el tercer servicio, que tiene que ver con el acompañamiento de abogado novel,
que creo que es el más popular y tiene que ver con dar respuesta a un nicho que existe y que tiene que ver con ese vacío o ese hueco que deja la universidad a la hora de prepararnos para la práctica profesional. Total. Yo creo que, igual que la medicina, la abogacía debería tener una práctica profesional que debería durar bastante tiempo, acompañando a un abogado en tiempo real, entendiendo cómo analizar un caso, cómo plantear una estrategia, cómo estar en una reunión donde se habla de honorarios para ver cómo se plantea, ¿no? Todas cuestiones que de alguna manera durante el transcurso de la carrera nosotros no vemos y nos encontramos con todo esto cuando salimos de la facultad con el diploma abajo del brazo y después de estar matriculados, ¿no? Entonces, el acompañamiento de abogados noveles está pensado como un acompañamiento 1 a 1. Bien. Puede ser presencial o puede ser por Zoom. La idea, ¿cuál es? Si vos tenés un caso y querés tomar la consulta y no te sentís seguro para poder hacerlo, es acompañarte desde la consulta y durante todo el desarrollo de ese caso, las veces que sea necesario. El análisis pasa no solamente por preparar probablemente el cuestionario como para poder disponer de toda la información necesaria para hacer el análisis de ese caso, pensar juntos la estrategia y después ir armando los escritos en conjunto y revisándolos y viendo qué se puede aportar y cómo hacerlo, teniendo reuniones incluso del abogado con el cliente, en donde de alguna manera el cliente nos tiene que proporcionar los hechos, que es lo fundamental, y la prueba para poder acreditar esos hechos. Perfecto. Eso te quería preguntar, porque vi algo en tu Instagram que mencionabas tema de hechos por un lado y pruebas por otro lado, ¿no? Cómo en la realidad pasan algunas cosas, pero vos en un expediente judicial tenés que poder probar esos hechos que vos alegás. Profundizame sobre ese temita que me interesa. Pasa a veces que la persona te cuenta un relato. Entonces vos armás lo que los hechos es lo fundamental en una demanda, porque uno puede equivocarse en el encuadramiento jurídico y con el novit iura novit curia el juez lo puede enderezar, pero los hechos tienen que estar perfectos. Después lo que tenemos que ver es cómo vamos a poder acreditar estos hechos, porque a veces las personas simplifican esta situación y piensan que porque uno dice determinada cuestión, el juez lo tiene acreditado. Más de una vez pasa que el cliente te dice, pero ¿cómo no se da cuenta? ¿Pero cómo no se da cuenta? No se va a dar cuenta porque lo que no está en el expediente con prueba que lo acredite no existe. Total. Entonces, hay una verdad, digamos, real y hay una verdad jurídica, ¿no? Eso es importante. Total y absolutamente. También tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de los procesos judiciales en nuestra justicia llevan muchísimo tiempo. Entonces, a veces pasa que uno ofrece prueba testimonial y pasan muchos años entre que se ofrece la prueba y que la persona va a declarar. Pueden pasar un montón de cosas en ese ¿Cuántas veces se nos han ido testigos, han fallecido, han viajado, puede pasar cualquier cosa? Entonces, en este tipo de cuestiones me parece que puede ser interesante empezar a explorar la preconstitución de prueba. Bien, ¿no? Bien. Y muchas veces hay mucha gente que no comparte el intercambio por carta documento. Mirá. Y yo creo que la carta documento, si uno la sabe usar, nos permite ir armando ese relato que va a sostener la demanda, ¿no? Y ha pasado en casos donde a partir de un buen intercambio de cartas documento, vos terminás dándole una especie de RCP a un caso que era un muerto, ¿no? Y que empieza a tener visos de poder realizar algún tipo de reclamo, pero todo a partir de un trabajo pormenorizado en lo que es una carta documento. Me acuerdo de una cuestión, me gusta utilizar ejemplos para hablar porque esto puede mostrar de lleno, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene a un profesional que intervino, un escribano, un contador, en un hecho X, entonces muchas veces ese escribano o ese contador actúa en representación de la supuesta empresa que uno va a demandar. Claro. Y si esa persona estuvo en algún acto, uno puede
mandar una carta documento preguntando cuál es la actuación, de quién recibió indicaciones. Mirá qué importante. Y en este tipo de cuestiones, a veces eso permite determinar si el error que se cometió y que de alguna manera da lugar al daños tiene que ver con la actuación del profesional, el contador, el escribano, o a partir de una indicación equivocada por parte de la persona que contrató a ese escribano o a ese contador. Entonces, me parece, la carta documento es, para mí, es un arma letal, bien usada. Hay que saber usarla, ¿no? Casi te diría como la obligatoriedad de los telegramas laborales, en el foro laboral, casi te diría que a la par, digamos. Muchos no es verdad que muchos no la usan, pero yo creo que, como decís vos, es un elemento probatorio que, si está bien, como todos venimos diciendo siempre, una herramienta bien utilizada es un arma, ¿no? Es algo muy poderoso. Claro, y permite de alguna manera, uno dice, bueno, pero no, yo prefiero hacer el reclamo por mail, o prefiero hacer el reclamo por WhatsApp, o prefiero hacer el reclamo por la página web. Ok, una cosa no impide la otra. Sí, puedes hacer todo. Uno puede mandar la carta documento, que obviamente tiene un costo. Lo que pasa es que yo creo que ahí es donde empiezan a jugar otras cuestiones que tienen que ver con, si yo tengo que mandar una carta documento, tengo que empezar a armar la estrategia del caso. Bueno, entonces, muchas veces es preferible mandar un mail o algo así, sin estructura, porque lo otro es más complejo, porque lo otro implica, tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que, de alguna manera, me acuerdo de otro caso, en donde en el intercambio una empresa de electrodomésticos terminó ofreciendo pasar a buscar el electrodoméstico como una especie de reconocimiento de que el electrodoméstico tenía un desperfecto, ¿no? Entonces, ¿y eso de dónde surgió? Del intercambio de cartas documento. Y eso fue fundamental a la hora de tener una audiencia de 360 y hacer pie en esa situación, ¿no? Entonces, lo que me parece es, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Uno tiene que encontrar la forma, ¿no? de sacarle jugo a esa circunstancia. Pero como venís diciendo, o sea, uno a veces, como decís vos, por vago, no quiere armar la estrategia del caso, pero si vos querés ganar un caso y tener un caso sólido, tenés que armar los pilares, ¿no? Como armás una casa. Tenés que tener las estructuras firmes primero. Entonces me parece interesante lo que estás diciendo. Es muy, muy importante las cartas documento y el intercambio telegráfico previo. Te diría, incluso no se usa tanto ni siquiera en materia alimentaria, porque uno puede mandar una carta documento antes de la mediación. Total. Y la carta documento es la intimación fehaciente que marca a partir de cuando yo estoy reclamando. Mirá a partir de cuando, claro, a partir de cuando corren los intereses, o estoy entrando o estoy constituyendo a la otra parte en mora frente al incumplimiento. Entonces, no hay que descartar. Para mí todo suma. Entonces, hay que saber utilizar los medios, ¿no? Y me parece esto, por ejemplo, uno a veces piensa, sabe que te van a demandar, el cliente le consulta al abogado y dice, yo sé que me van a demandar por un divorcio. Bueno, entonces nos podemos empezar a poner a preparar qué es lo que uno puede llegar a esgrimir corrida a la vista del acuerdo regulador, ¿no? Por ejemplo. Y yo soy de las personas que son partidarias de desplegar todo el armamento. Y el armamento es todo, ¿sí? Es, tengo que pensar si es importante denunciar la fecha de separación de hecho. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿En qué radica la conveniencia? Y por ahí, si hay alguna propiedad que está a nombre de las dos personas y mi cliente está cobrando el alquiler, si yo denuncio la separación de hecho, va a tener que rendir cuentas respecto de qué hizo con esa plata, ¿no? En forma retroactiva. Entonces, ¿vale la pena denunciar o no? Eso como una de las fórmulas. Los bienes que se generaron durante el matrimonio, de alguna manera registralmente, ¿muestran el origen de los fondos? ¿No? Bueno, ¿qué voy a poder hacer? Voy colectando la prueba que me permita acreditar, por ejemplo, que un bien que está a nombre de los dos se compró con el producto de una herencia y
se puede pedir el cambio del carácter a bien propio. Pero para esto yo voy a necesitar analizar en forma previa todo esto. No puedo hacerlo cuando llega la demanda y tengo un plazo acotado para esta situación. Entonces, todo esto tiene que ver con preparar el caso. Por eso es tan importante la consulta, porque yo no puedo sentarme a armar una demanda o una propuesta reguladora sin haber estudiado en profundidad cuál es la mejor posición de mi cliente frente a esa situación. Ver todas las aristas, ¿no? Y analizar jurídicamente, ¿no? Todos los caminos posibles, Claro, incluso también está, más allá de que todavía no hay antecedentes, están los daños que se pueden generar en un divorcio. Ha habido un caso, más allá que fue revocado en Cámara, de un reclamo de daños a partir de infidelidad. O sea, hay un precedente. Claro. Uno puede pensar, si hoy el divorcio es incausado, me puedo separar o divorciar en cualquier momento. Si yo me puedo divorciar, ¿por qué voy a ser infiel y causar un daño a esa persona si puedo evitarlo? Hay una prevención del daño, ¿no? El 1710 del Código Civil. Mantenemos lo que venimos diciendo el programa anterior, ¿no? El enfoque preventivo. El enfoque preventivo. Entonces, me parece que a veces, como todo esto no se ve, es la tarea invisible del abogado. Pero cuando uno se puede sentar con el cliente y poder hablar de todo esto, el cliente ve que cuál es el rol que cumple el abogado. Es quien va a transformar en jurídica la petición que yo tengo que realizar y quien va a acreditar frente al juez todos los hechos que sostienen mi reclamo a través de la producción de prueba. Y todo este análisis, de alguna manera, valora o pone en valor nuestro trabajo. Total. Y lo que me parece es, cuando uno sale de la facultad, le falta experiencia de vida y falta experiencia de ejercicio de la práctica. Entonces yo no digo que no se pueda, se puede. Lleva más tiempo, es más difícil. En tal caso yo recomiendo tener un seguro de responsabilidad civil. Sí, correcto. Porque todos tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Yo con 30 años de ejercicio también lo tengo, porque cualquiera se puede equivocar. Pero ser consciente de las limitaciones y entender que por ahí, cuando uno recién se inicia, hay que ver qué caso tomo. A veces uno no es consciente de esto y al no ser consciente, toma casos que exceden ampliamente lo que yo puedo, por lo que yo me puedo responsabilizar o sobre lo que tengo conocimiento. Entonces, todo tiene que ser gradual. Si me preguntan a mí, ¿con qué empezarías? Y yo te diría, empecemos con una ejecución de pagaré, ¿no? Empecemos con el análisis de un contrato de locación. Empecemos con cuestiones sencillas. No tratemos de hacerlo más, porque hay que empezar un caminito. Y una vez que yo me voy familiarizando con ese caminito y voy de alguna manera pisando más fuerte, eso me permite seguir construyendo. Ahora, si yo intento en un primer momento, por ahí, tomar un caso de familia, que familia, yo diría, por lo que yo sé, se practica mucho en el práctico, en el último año, pero familia es una de las ramas más complejas porque atraviesa transversalmente un montón de cuestiones. Cuando uno tiene que, por ejemplo, analizar un divorcio, tiene que saber derecho civil, tiene que saber cuestiones que tienen que ver con societario, porque hay veces la pareja tiene constituida una sociedad, hay que ver cómo se pueden transmitir las cuotas, se puede ingresar, no se puede ingresar. Hay que hacer un análisis transversal, que el condominio que puede haber, o sea, un montón de situaciones. También, hay que saber derechos reales. Todo. Entonces, uno no es consciente y dice, no, yo el divorcio te lo hago. ¿Qué quiere decir el divorcio te lo hago? Claro. ¿Qué hago? ¿Un divorcio pelado? Sin propuestas, sin saber todo, digamos, todo el bagaje que uno podría desplegar. ¿Y por qué yo hablo de desplegar el armamento? Porque el desplegar el armamento permite que la otra persona tome conciencia de lo que va a venir si no llegamos a un acuerdo. Bien. Cada uno de esos temas va a terminar en un expediente judicial y yo ya le estoy mostrando la prueba. Una de las cuestiones sobre las cuales yo trabajo tiene que ver con por qué no mostrar la prueba.
¿Por qué esconder? Si yo muestro la prueba, permito que el otro sepa que va a perder y por ahí termino arreglando. A esto voy, ¿no? Vos hablás de mostrar en una primera instancia, por ejemplo, mediación. Yo tengo esta prueba. Absolutamente. Yo te voy a contar lo que una vez me pasó con un cliente. Yo fui a una audiencia y acá desde mi labor como en la práctica profesional como abogado, resulta que hay una demanda laboral. En la reunión, el abogado me dice, doctora, yo tengo una constancia emitida por el empleador reconociendo la remuneración real. Le digo, tráigala, doctor, yo la veo. Y si es así, se paga. No hay más. ¿Qué voy a ir a una pericia caligráfica donde se pruebe que es... Claro, vos ya al adelantarte y ver qué prueba tiene, ¿no? El contrario, ya le podés asesorar a tu cliente y decir, mirá, esto es muy probable que... Claro. Vos hiciste la constancia, uy, sí, la hice de favor. Ya está. Claro, bueno. Entonces, esto tiene que ver con la labor preventiva. ¿Por qué voy a dejar que algo tenga que llegar a una sentencia que se puede evitar? Sí, obvio. ¿No? Más teniendo en cuenta los tiempos de la justicia argentina, que Obviamente. Se puede tirar a años. Exactamente. Entonces está bueno el enfoque, como decís vos, mantener el enfoque preventivo y pro homine, ¿no? En la persona, tratar de resolverle lo más rápido posible su cuestión. Totalmente. Y lo que yo te diría también tiene que ver con esto. Cuando yo estoy de la otra posición, yo también lo que sugiero en las mentorías es, si vos tenés bien armada la prueba, se la mostrás. ¿Para qué? Para que lo vea. En algunos casos, cuando vos por ahí tenés un banco del otro lado, es más difícil, porque el apoderado, de alguna manera, es difícil que llegue a hablar con alguien del banco para decir, che, están comprometidos, es muy complejo y demás, ¿no? Como que la escala ahí para llegar a un directivo es más compleja. Pero siempre hay que mostrar lo que hay. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que tratar de desbaratar la necesidad del proceso judicial, porque lleva tiempo, porque es un riesgo, porque hay un tercero que tiene que decidir. Y a veces lo que resulta muy fácil de contar resulta difícil de probar. Sí, sí. ¿No? Pero tal vez yo viéndolo del otro lado, uno tal vez cuando no muestra sus pruebas es porque no tiene pruebas tan sólidas, ¿no? Que ese es otro... Puede ser. ¿No? Justamente por eso no te muestran, ¿no? Las pruebas de... Puede ser. O porque no han preparado la estrategia judicial, o porque no han previsto qué es lo que va a pasar. O sea, ¿qué voy a tener que yo acreditar? Porque si yo tengo armada la estrategia desde el vamos, no hay inconveniente. O sea, yo tengo claro lo que tengo que probar y de qué voy a hablar. Sí, sí. ¿No? Está perfecto lo que decís. Comentame, bueno, profundizando en esto de la mentoría, ¿no? Comentame, ¿qué considerás vos los primeros pasos que tiene que dar un Nobel abogado? Como para alargarse en la carrera, atraer clientes, ¿no? Tomar los primeros casos, como dijiste vos, que es conveniente que sean casos más fáciles, ¿no? Dentro de la... Yo por ahí pondría algunas cuestiones, tendría en cuenta esto. Primero, vos no podés conocer a cada persona que pasa por tu vida, forma parte de tu agenda. Perfecto. No sabemos para qué, pero la tenemos. Y tenemos que tratar de mantener el contacto con esa persona porque puede ser un nexo. Uno teje redes todo el tiempo, ¿no? Después, la mayoría de los primeros casos llega a través de los parientes. Esta es una realidad. Es verdad. Y a veces cuesta más llevar los casos, ¿no? Pero lo que yo planteo es esto. Qué mejor que poder probar con alguien que puede comprender, ¿no? Claro. Y que tenés más confianza. Claro, y que conoce que recién nos estamos iniciando. Entonces va a ser más permisivo a la hora de tener que explicar algunas cuestiones. Por otro lado, lo que yo diría es esto. Me parece que una vez que uno termina la facultad, entiendo que hay una avidez de capacitarse y uno por ahí piensa que haciendo más cursos va a saber más. Y no necesariamente. El ámbito del estudio es un ámbito cuidado donde uno se siente a salvo porque no está practicando. Entonces, en algún momento uno tiene que empezar. Lo que yo sugiero es tratar de encontrar a ese mentor que pueda acompañarte en ese camino. Sea
sea que por ahí vos ayudes en su estudio, que colabores de alguna manera, trata de pedir explicaciones de cómo se analiza el caso, ir a alguna audiencia. Yo entiendo que hay una necesidad de probar que uno es abogado, pero el primer tiempo lo fundamental es la observación, ¿no? Voy a una reunión y miro cuál es el papel que cumple cada uno. Voy a una audiencia y escucho cómo interviene una parte, cómo interviene otra. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo, estoy absorbiendo el conocimiento a partir de la observación. Total. Y eso tiene un valor, porque yo observando me puedo dar cuenta de cosas que la persona que está hablando no. Entonces, una vez que desarrollo esa posibilidad, después puedo intervenir, puedo preguntar, puedo sugerir algo, pero es a partir de la observación que uno se inicia. Totalmente. Fundamentalmente yo soy partidaria, el tema de buscar clientes, uno principalmente tiene que saber qué vende. Bueno, bien. ¿No? ¿Qué servicio voy a prestar? Claro. Si yo no sé, ¿qué servicio voy a prestar? Sí. O sea, en realidad el primer paso sería desarrollarse uno, ver qué, estamos hablando de derecho, ¿no? Ver qué rama del ejercicio profesional le gusta o le es más fácil o quiere ejercer, ¿no? Una vez que tenés claro eso, ahí orientar y ir a buscar clientes. Y te diría, una vez que vos tenés claro cuál es la rama a la que te querés dedicar, no quiere decir que te quedes siempre ahí. No. Porque al principio puede ser que yo pruebe con una, con otra, para ver en dónde me siento yo más cómodo. Hay ramas que tienen procedimiento de oficio, hay ramas que tienen son a instancia de parte. Entonces hay que ver qué trabajo requiere cada una de las ramas. Entonces, al principio, lo que yo puedo hacer es, bueno, elijo una rama. Sugiero, insisto, por ahí trataría de ir a la parte más comercial, en lugar de meterme en familia, en donde aparte de tener que manejar o tener idoneidad y conocimiento, uno tiene que tener experiencia y no involucrarse sentimentalmente en los casos, que es más complejo, porque la gente tiene mucha angustia. Entonces, si yo estoy tratando de ayudar a alguien que está angustiada y que siente mucha impotencia, puede que esa impotencia crezca por mi desconocimiento, porque yo no puedo avanzar en el proceso porque no sé qué hacer. Sí. Entonces, en lugar de ayudar, obstaculizo. Con lo cual, muy compleja, claro, insisto, no es entiendo que por ahí uno tiene avidez por ayudar, pero a veces la mejor forma de ayudar, si yo no tengo experiencia, es correrme, ¿no? Pero para eso es necesario reconocer la limitación. Bueno, que un poco lo que veníamos diciendo, es medio propio del ser humano no querer ver, ¿no? los puntos débiles, digamos, ¿no? Sí, uno los medio que no puntos quiere, es un trabajo también interno poder, ¿no? Pararse y reconocer esto. Por eso te digo, es que excede un poco, ¿no? la parte jurídica, pero sí. Yo creo que sí, en esto de alguna manera de mostrar el desarrollo de los procedimientos, surgió la idea del laboratorio legal. Ah, eso, coméntame. El laboratorio legal surgió como abrir un caso, una especie de autopsia, ¿no? Perfecto, de un caso. De un caso que llevo yo. Entonces, me hiciste acordar una película de Darín. Hay una película de Darín que es abogado, ¿te acordás? De un homicidio, algo así. Hay varias. Sí. No El secreto de sus ojos, que es la más conocida. Sí. Hay otra que es abogado, pero es más o menos. No me acuerdo el título, pero sí. Y tiene que ver con. Yo tomo la consulta. Desde la consulta, a ver, ¿cómo tomo yo la consulta? ¿Qué cuestiones fueron fundamentales a la hora de realizar el cuestionario, ¿no? ¿Qué cuestiones estratégicamente se tuvieron en cuenta a la hora de plantear la demanda? ¿Cómo se desarrolló ese proceso? ¿Qué pruebas se produjo? ¿Hubo impugnaciones de las pruebas? No. ¿Qué hice yo frente al traslado de la demanda? ¿Me opuse a alguna prueba? No. ¿Planteé alguna excepción? Bueno, en la apertura prueba, ¿qué prueba se produjo? ¿Hubo alguna cuestión en función de la prueba testimonial? ¿Qué pasó con la confesional? En la informativa, ¿hubo caducidad porque no cumplieron los plazos de pedir los reiteratorios? Bueno, ¿hubo alegato? ¿No hubo alegato? ¿Cómo se hizo el alegato? ¿Y cómo terminó la sentencia? Entonces, es una forma, de alguna manera, de mostrar el cómo. Y esto es a través de un taller que se da por Zoom, que dura 1 hora y media, tiene un valor módico, y yo trato de que no participe mucha gente, que sea acotado para que todos puedan preguntar. Perfecto. Y están habilitadas todo tipo de preguntas. O sea, nadie mira raro a nadie por preguntar lo que sea.
y me parece que es el ámbito, es lo que es necesario. También en este laboratorio hemos tenido casos en donde, por ejemplo, se invita a algún profesional experto en determinado tema y que habla de, no sé, amparo de salud. Bien. Si sale algún fallo interesante de la Corte, contamos con la invalorable colaboración de la doctora Susana Cayuso, que viene y nos explica, ¿no? Cuál es el impacto del fallo de la Corte, como pasó en materia alimentaria. Entonces, para nosotros es un lujo contar con una persona de tal trayectoria, ¿no? Y brillante desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista estratégico, de cómo en forma didáctica explica cuestiones tan complejas como el derecho constitucional, que no es menor. Y en algunos casos lo que hacemos también es abrir a situaciones que no vemos en la facultad. Por ejemplo, ¿cómo hago un presupuesto de honorarios? ¿No? ¿Cómo, a veces la parte de cobrar es difícil también cuando uno empieza, ¿no? Siempre es difícil. Porque a mí lo que me parece maravilloso es cuando vos habilitás un laboratorio de la consulta, cómo plantear los honorarios, cómo armar un presupuesto. Hay de todo, no solo hay abogados nobles, sino gente y colegas con una larga trayectoria. Es para todo tipo, no solo para nobles este laboratorio, es para claro, general, porque a veces pasa que cuesta el tema de mensurar los honorarios. Verdad. Como nosotros no tenemos una especie de tarifa, más allá de que las leyes arancelarias nos marcan algunas cuestiones para tener en cuenta, la realidad es que es difícil. Y yo siempre digo lo mismo. El tema es cómo armo un presupuesto. Y el presupuesto lo armo sobre la base de lo que tengo que hacer. Y para poder detallar lo que tengo que hacer, tengo que conocer. Si no, no puedo hacer un detalle de lo que tengo que hacer. Totalmente. Entonces, ¿qué cuestiones se van a ver comprometidas? ¿Cuántas reuniones? Tengo trabajo extrajudicial, después tengo la mediación, tengo trabajo judicial, es un juicio ordinario, ¿qué prueba se va a producir? Entonces yo tengo que detallar todo esto para poder mensurar y para que el cliente a la hora de evaluar ese presupuesto vea la tarea que en muchos casos no se ve. Entonces decir, mira, yo estoy contratando al abogado para esto y va a desarrollar todo esto. Y esto que yo veo es solo una parte y por ahí cuando vamos a una mediación y estamos 2 horas, ven lo que es trabajar en una mediación 2 horas. Y las audiencias se preparan, ¿no? Ahora me vas a hablar de ese tema, quiero profundizar ahí, que es importante. Las audiencias se preparan, en la audiencia uno tiene que saber para qué está convocada. Lo primero ¿es una audiencia de conciliación? Ok. ¿Qué estoy demandando? Bueno, yo voy a tener que preparar una liquidación de lo que estoy demandando y esa liquidación va a tener que tener una hipótesis de mínima y una hipótesis de máxima. Y yo tengo que hablar con el cliente antes porque el cliente va a estar en un ámbito inhóspito y por ahí tiene que tomar una decisión de terminar un proceso judicial que tiene que ir mentalizándose, ¿no? Y tiene que ver con claridad el camino más conveniente para él, para tomar esa decisión. Uno también ahí medio que sopesa, ¿no? Todas las variantes, porque vos tenés inflación, ¿no? Tenés varias variantes que uno tiene que sopesar. Si me conviene cerrar ahora por un poquito menos, pero que no me coma la inflación, si es un monto que no me sirve, seguirlo en juicio, ¿no? Hay diferentes... Hablábamos tiene que tener claro eso, ¿no? Hoy hablábamos de los planes de ahorro. Bueno, sí. Las cuentas respecto de la entrega fuera de plazo. ¿De qué valor parto? El valor del bien tipo o bien móvil. ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? No se sabe. Entonces, el abogado que representa a quien está reclamando la multa, ¿qué hace? Busca por internet el valor real del bien. Y el valor real del bien puede no ser el mismo que se tuvo en cuenta para pagar las cuotas. Entonces, yo hago el cálculo en función del valor real del bien, con lo cual llego a, no sé, una millonada. Con la otra parte hace el valor partiendo desde otro lugar. Entonces, lo que yo tengo que tener claro, y el cliente también, por supuesto, es que el juez puede decir este o este. Exactamente. Entonces, si yo estoy diciendo que no a este valor sobre el cual están calculando la multa y demás, el cliente puede
y tiene que entender que puede ser que tramite todo el proceso y termine cobrando esto que dijo que no. Claro. Entonces, Claro. cuando uno va a una audiencia, la decisión no es cómo impacta en la economía de una gran automotriz pagarme esto. No. ¿Qué puedo hacer yo con esta plata ahora? Claro. ¿Para qué la puedo usar? Y además, ojo, hay varias variantes también. ¿Qué juzgado te toca? ¿Qué dijo ese juzgado con referente a ese caso, a un caso similar? ¿No? Sí. Si te dio esto o te dio esto, ¿no? Por eso te digo, si vos ya sabes que es un juzgado que no hace lugar a tu pedido, bueno, capaz que conviene, ¿no? Arreglar. Por eso lo que me parece es, nosotros estamos, aquellos que por ahí ya tenemos más experiencia, sabemos que esto puede pasar y nos encargamos de preparar al cliente. El cliente no sabe. El cliente puede llegar a la audiencia y él puede pasar, porque alguna vez habrá pasado, en donde el juez habla con el cliente. Y si yo no lo preparé al cliente para que pase esto, el cliente no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí personal, también juicio civil de un accidente de tránsito. El cliente empezó a hablar, llega un momento que el juez le dice, señor, lo que está diciendo le está jugando en contra. No, el mismo juez se dio cuenta y lo calló. Viste qué importante estar, preparar al cliente para que sepa qué objeto tiene la audiencia, ¿no? Claro. Y actuar en consecuencia, porque por ahí, esto uno a veces lo da por sentado, inclusive yo cuando recién empezaba lo daba por sentado, no sé, una audiencia de conciliación, yo por ahí ya sé lo que es, pero el cliente, hay gente que no tiene idea, ¿a qué vengo? Bueno, vos venís a esto, a explicarle bien. Y yo lo que veo que muchos clientes que vienen al estudio también, por ahí para cambiar de patrocinio, que no saben absolutamente nada, porque el otro abogado no les contó absolutamente nada, están en cero, ¿viste? Por eso es importante el tema de explicarle al cliente en qué va a consistir la audiencia, qué puede pasar. Claro. Ha pasado a veces que hacen pasar a los abogados, con lo cual al cliente hay que explicarle, mira, puede que hagan pasar a los abogados para hablar de las posiciones, para ver si hay posibilidad de llegar a algún acuerdo, y las partes se quedan afuera, si se llevan bien, si se llevan mal, pueden estar en un lugar cerrado, tomar las precauciones y decir, mire, la verdad es que no tienen buena relación, si los pueden poner en salas por separado, o que uno se quede afuera, también es posible. También puede ser que el juez haga pasar a las partes sin los abogados. Claro. Entonces, en esa situación, el cliente tiene que tener claro qué es lo que está peticionando. Ahí es cuando más tiene que estar preparado. Y tiene que poder hablar por sí y poder esgrimir de una manera concreta qué es lo que está buscando, qué es lo que reclama. Por ejemplo, otra cuestión importante es la audiencia testimonial. Sí. No es preparar testigos de ninguna manera, pero lo que nosotros tenemos que conocer como abogados es que hay gente que jamás pisó tribunales. No, obvio. Entonces, de repente, si yo le digo al testigo, mire, usted va a estar sentado, va a mirar a la persona que le está preguntando, la gente va a estar atrás suyo y la gente, probablemente el tribunal pregunte a través de una persona, que es la audiencista, la que lleva adelante, hable despacito, porque esa persona tiene que ir tipeando todo lo que usted dice, salvo que se esté grabando, que también puede pasar. Los abogados van a estar atrás, usted no se puede dar vuelta, si hay algo que no entiende, puede preguntar. Si hay algo que en el acta no refleja lo que usted dijo, lo puede corregir, pero no puede intervenir nadie más que usted. Una vez que usted empezó a hablar, nadie lo puede interrumpir. Y si usted quiere decir algo más, lo dice, ¿sí? Esto como mínimo. Y alerta importante, decirle que, por ejemplo, cuando se pregunta si la persona tiene un interés en el caso, es un interés económico. O sea, si se va a ver beneficiado de alguna manera, para que sepa cuál es la pregunta en concreto y qué es lo que se busca al preguntarle esto. Y la otra cuestión es que a todos los testigos se les lee el Código Penal. No es a esa persona porque se está desconfiando de lo que va a decir. Claro. Entonces, todo esto es prepararlo para que sea más amigable, algo que no lo es. La gente cuando va a declarar, lo primero que quiere hacer es irse. No, el que nunca estuvo en una audiencia testimonial claramente no se enfrenta con algo que es totalmente desconocido y puede generar algún tipo, ¿no?, de ansiedad, de miedo. Inclusive cuando te leen el Código Penal vos decís, claro, acá me voy. Me detienen. Claro.
Entonces, de repente que puede haber un problema en la forma de preguntar, entonces se puede hacer salir al testigo y que si se lo hace salir, no puede hablar con nadie más. Claro. Y que no es porque cometió un error, sino es porque los abogados no se ponen de acuerdo en cómo formular la pregunta y toda esta discusión no se hace adelante del testigo. Claro, y que después se lo va a hacer pasar. O sea, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esa audiencia. La parte más procesal que por ahí no tiene por qué saberla, ¿no? El Entonces, no es preparar testigos, es de alguna manera permitir que la persona sepa cómo se va a desarrollar esa audiencia para que sea más amigable el lugar. ¿no? Digo que está mal visto la palabra preparar testigo, pero no sé si es adecuada, pero orientar al testigo, ¿no? Sería, o sea, informarle, capaz que está mejor dicho, ¿no? Informarle cómo transcurre la audiencia, claro. Cómo transcurre la audiencia y tener claro que en este caso, con su testimonio, lo que se busca probar es esto. Claro. Después se le harán preguntas en la audiencia que no se le van a hacer ahora, respecto a las cuales se va a tener que explayar. Claro. Y cuanto más hable, menos se le va a preguntar. Claro. ¿No? Y algo muy importante que yo les digo a todos los testigos, lo que vos no sepas, no te acuerdes, estés en duda, podés decir no sé, pasó hace mucho tiempo, no me acuerdo. Yo le digo a todos los testigos, no hace falta que mientas. Acá la idea es que vos declares sobre lo que vos, porque el testigo lo que percibió, lo que vio con sus sentidos. Vos declarás lo que sabés, lo que no sabés decís no sé. No hace falta que ayudes a la parte. Acá vos venís a dar tu testimonio objetivo. Objetivo. Y sobre todo tener en cuenta también explicarle al testigo que puede que en algún momento el abogado de la contraparte haga uso de decirle al audiencista, recuérdele al testigo que está bajo juramento y que si miente, esto constituye un falso testimonio y va a haber un procedimiento penal. Porque a veces los abogados utilizan esa fórmula para amedrentar. Sí. Entonces, si uno le explica al testigo que esto puede pasar, no lo toma de sorpresa, ¿no? Y no lo asusta. En la audiencia. Total. No, y además explicarle que el abogado de la otra parte le puede hacer preguntas, ¿no? También. Porque ahí también medio que se ponen nerviosos, me ha pasado, que se ponen como nerviosos, ¿no? Y es verdad que eso es un mecanismo a veces para amedrentar. Ahí casi te digo que hay cuestiones de ética profesional que hay que resaltar en la audiencia. Yo las resalto cuando veo situaciones medias raras. Sí, y te diría que también están las cuestiones que tienen, que esto que vos decís de la ética profesional, de, a ver, cómo se pregunta, ¿no? ¿Cómo le pregunto yo al testigo? Si le estoy preguntando mal y el otro abogado se opone, porque se está utilizando, hay unas fórmulas para preguntar, obvio. No se puede preguntar de cualquier. En civil es una cosa, en penal es otra porque puede ser más incisiva, varía las formas. Y el tema de formular oposiciones tiene que ver con defender el derecho de la parte, ¿no? Si el otro abogado no encuentra la forma para preguntar correcta, y bueno, por ahí se termina la audiencia rápido, ¿no? Entonces, son un montón de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ir a una audiencia. La audiencia 360, que es la audiencia para la apertura a prueba, que lo primero que tratan las partes es de conciliar, que después se puede llegar a plantear la cuestión de cuáles son los hechos controvertidos, ¿no? Claro. Entonces, si yo no me preparé para la audiencia, ¿cómo voy a saber cuáles son los hechos controvertidos? ¿Y cómo determino los hechos controvertidos? Y tengo que agarrar la demanda, la contestación, y tengo que trabajar para ver qué hechos están reconocidos y cuáles no, y voy a tener que probar. ¿Y qué es lo fundamental? Me pasó una vez, me acuerdo, que llegué a una audiencia, era un desalojo. Había una única prueba que era fundamental. Se había ofrecido un montón de pruebas, porque los abogados ofrecemos un montón de pruebas, ¿no? Muchos ofrecen lo mismo para amedrentar. Ponen 18 testigos, que no pueden poner tantos testigos, pero te ponen... O ofrecen prueba que es absolutamente inútil para lo que se está debatiendo, que es un desalojo. No pagó, se lo intimó, ¿camina el desalojo? No camina. Es así. Bueno, yo me acuerdo que llegué a la audiencia y la secretaria del juzgado tomó la audiencia. Y la secretaria dijo, voy a ordenar una sola prueba. Perfecto. Una. Y yo me quedé fascinada, ¿no? Me dijo, voy a pedir la carta al correo para ver si llegó la intimación. Perfecto. Bien, la intimación no había llegado, se desestimó el desalojo. Bueno, mirá. Entonces, mirá lo que venimos diciendo, la carta documento, intimación previa, pero algo tan esencial. Tan esencial, mal hecho,
Y el abogado no se dio cuenta que no había intimado, y el abogado no se dio cuenta que no había llegado la carta. Entonces, todo esto es responsabilidad del abogado. Entonces, revisar si están dados los presupuestos para la procedencia de la acción o no. Muchas veces pasa que llega gente a la mentoría en donde ya han presentado demanda, ¿no? Y por algún hecho tienen dificultad para notificar. Y yo siempre digo, esto es providencial, porque a veces uno tiene que enderezar, ampliar. Mirá qué importante. Antes de notificar podés enderezar. Ampliar, ofrecer más prueba. Y si yo llego a tiempo como para poder hacerlo, genial. A veces la notificación está marcando que hay algo que... Podés encarrilar ahí un poquito. Exactamente. Bueno. No, hay que poder interpretar esto y tomarlo como que tengo una nueva oportunidad de hacer algo, de modificar algo, ¿no? Para mejorar lo que yo presente. Y hay veces que no, que ya no se puede. Entonces, voy a tener que ver qué prueba produje, ver si puedo de alguna manera hacer algo en el alegato, pero también pasa a veces que uno ve las demandas y ya sabe que no va a prosperar, ¿no? Y eso es lo más complejo, lo más difícil. Sí, no, me quedé con algo que dijiste, el tema de las cartas documentos, que hoy con los medios tecnológicos es mucho más fácil, porque hoy vos te logueás en la página de correo, la enviás con tu quit, te logueás, ya enviás y la seguís por ahí mismo. Entonces, ¿no? Hay que aprovechar los medios tecnológicos que tenemos porque nos facilitan la vida. Algo tan básico como es una intimación por carta documento previa, que hoy la puedes hacer online y sobre todo, el otro día estaba en un curso en donde se hablaba de derecho de consumo. Derecho de consumo, no hay tribunales de menor cuantía. Si yo puedo arreglar un tema con una carta documento, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro. ¿Cómo no lo voy a hacer? Incluso lo que yo muchas veces planteo es, junto con la demanda, armar una medida cautelar desde el inicio, ¿no? Total. Por ejemplo, en un tema de banco, no es lo mismo que yo tenga que tramitar todo el proceso, se verifique si hubo fraude o no, me devuelvan la plata con todos los intereses y por ahí yo ya quebré. Claro. Que si consigo la restitución inmediata y llevo adelante todo el juicio con la plata del lado del consumidor y no del banco. Más entonces, el tema del consumidor, tenemos planes de ahorro, temas estafas bancarias. Hay mucho. En la mentoría vemos mucho consumidor, vemos temas de familia, vemos cuestiones sucesorias, pero fundamentalmente... el tema de familia también, ni hablar, medidas cautelares en tema de familia. Sí, medidas cautelares en el tema de familia, que ahí hay toda una cuestión porque hoy por hoy también está el tema de darle intervención a la otra parte antes de trabar la medida cautelar, ¿no? Y a veces pedirle que cumpla con ciertos recaudos que la misma ley no marca. Entonces, es importante que uno conozca y lea porque hay que saber leer las resoluciones. Sí. Hay que, si uno no entiende, hay que preguntar. Muchas veces... Ojo que a veces tampoco son muy claros los jueces en no, las resoluciones. Hay que decirlo. Claro que sí. Entonces, que del otro lado uno tiene que pensar que se pueden equivocar. Puede pasar. Obvio. No es, el juez es un ser humano como nosotros, es falible, no es... Exactamente. Así que bueno, Doc, nos quedamos sin tiempo. Espectacular todo lo que nos trajiste el día de hoy. Bueno. Decí otra vez tus redes, para que te encuentren en Instagram. En este caso vamos a hablar de las otras redes. De mentorías para abogados. Estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube donde hay videos y hay recursos para que ustedes puedan analizar, ver, incorporar. Y después estamos en Facebook también y el laboratorio legal también junto con la mentoría para abogados está en la página de Rupturas Inteligentes. Perfecto. ¿El laboratorio es parte de la mentoría? ¿Cómo es? No, ¿O esa parte? Es por separado. El laboratorio se da una vez por mes por Zoom. Algunas veces por ahí podemos demorar 2 meses entre uno y otro laboratorio y las mentorías pueden llegar a ser una vez por semana o no más de una vez por semana. Perfecto, listo, para que te encuentren. Busquen a la doctora y bueno, si están recién recibidos, fíjense en las redes y si les interesa pueden hacer la mentoría. Así que gracias. por favor. Gente, muchas gracias y buenas noches. Los esperamos en el próximo programa. Hasta luego.